Bien, pueden observar el material. Sí, profesor. Sí. Muchas gracias, estimada. A ver, el día de hoy vamos a leer y analizar dos textos que de alguna manera son complementarios, dado que abordan un tema, ¿no? Un tópico central. El primer texto de un medio internacional como El País, elaborado recién el 6 de mayo, fíjate tú, y el segundo texto, uno de una página peruana, ¿no? Del gobierno peruana, pero del gobierno peruano, perdón, pero elaborado hace ya un año. Los dos tratan en sí el mismo tema, bien, un tema preocupante, pero desde perspectivas, digamos, o desde narrativas diferentes, ¿no? El primer texto va a tratar el tema a partir de una narrativa de un caso en particular en Colombia. Y el segundo tema va a ser más, digamos, expositivo acerca de algunos datos estadísticos sobre este problema. ¿De qué problema estamos hablando? ¿De qué problema estamos, digamos, ahora a punto de examinar en estos dos textos? Bueno, el problema de la violación o los delitos contra el pudor de los menores de edad. En el caso del artículo que va a describir, va a narrar el caso colombiano, se va a hablar incluso de pequeñitos, de infantes de 3 años, bien, 2 años y tantos, 3 años y medio, que lamentablemente pues estuvieron expuestos frente a un tipo enfermo en un inicial, en una especie pues no de jardín, bien, en eh, una zona de Bogotá, y que lamentablemente a partir pues no de ese momento fatídico que les tocó vivir, a causa de ello, 7 fueron abusados o tocados, y 2 de ellos, pues no, honestamente digo, pero esto sí es muy ya negativo, incluso intensifica más la consecuencia negativa. 2 de ellos, pues, terminaron contagiados con VIH. Pero de repente ahí nosotros podríamos pensar, ¿no? Ah, bueno, profesor, digamos que es una situación de Colombia, no nos compete a nosotros, es una situación ajena. Y claro, de repente hay argumentos ahí que se pueden tener en cuenta para seguir esa tesis, pero por esa razón yo quise proponer otro artículo donde se propondrían ya o se exponían datos de nuestra zona, ¿no? De nuestro territorio. El segundo artículo entonces va a exponer los datos acerca de las adolescentes, los adolescentes, las niñas y los niños que también son violentados sexualmente, pero ya en el caso peruano. Ahora no se va a ceñir en un ejemplo en particular, sino se va a exponer datos generalizados, ¿no? ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes son violentados? ¿Y por qué ese tema es importante? Porque es uno de los problemas sociales que hoy en día quejan demasiado y son invisibles, de igual manera que las enfermedades de tipo mental, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos, digamos, reconocen o saben que los niños pueden estar expuestos, los niños pueden ser violentados o son violentados, pero casi no se hace políticas, no se desarrolla, digamos, o no se propone una solución a esto. Porque claro, la solución no solamente está en juzgar
al que ha cometido ese tipo de delito, ¿no? O sea, la solución también está en anticipar bien el delito. Y esto es importante porque sabemos que en muchos de los niños, niñas o adolescentes que eh, alguna vez han pasado por esta experiencia traumática, luego no pueden desarrollarse ni social ni cognitivamente de la manera más óptima posible para que aporten, digamos, primero a su persona, luego a su familia y luego a la sociedad también, ¿no? Porque somos sujetos sociales. Entonces no vivimos aislados y cualquier consecuencia negativa que se puede derivar a partir de nuestro pasado va a generar implicancias sociales también. Entonces es importante también tocar ese tema, hablar sobre ese tema y plantearlos en términos de que eh, si no hacemos nada, o sea, vamos a seguir un círculo vicioso, porque ahora mismo nos quejamos de que tenemos malos representantes, malos gobernantes, malos políticos, pero justamente porque de repente no hubo una protección, no hubo una formación adecuada, cuando estas personas que están ahora dirigiendo el país, pues no fueron niños. Entonces es un tema crucial, bien, desde cualquier arista, desde cualquier punto de vista, y me parece muy importante que lo toquemos y reflexionemos acerca de ello, además de que también esto va a despertar para que nosotros estemos alerta ante cualquier amenaza o peligro que pueda generar una persona, de repente un hermanito menor que tengamos, o un primito, un sobrinito, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también es importante y es uno de los objetivos en esta lectura. Bien, señores, por favor, a ver, recuerden que incluso mi interpretación se puede discutir, la puedes criticar. Bien, lee, por favor, subraya y redacta si es que no tienes buena memoria para participar activamente luego cuando pida participación y para no esperar al último momento. Bien, entonces te voy a dar tiempo para leer. Como es un texto de dos, bueno, los dos artículos configuran 2 hojas y media más o menos, te voy a dar 5 minutos. Entonces son las 4:10, 4:15 empezamos. Bien, por favor, lee y subraya y redacta para que tu participación sea más objetiva. Empezamos a ver con la lectura ese tiempo que te doy.
Bien, señores, ya se cumplió el tiempo. Empezamos entonces con la lectura. La lectura, a ver, nos dice lo siguiente, el primer párrafo. 21 niños estaban a cargo de un monstruo y aquí nadie hizo nada. Gritaban este lunes las familias de varios menores de 2 y 3 años frente al Hogar Infantil Canadá, CDF, en el populoso sur de Bogotá. Sus hijos estaban al cuidado de Freddy Arley Castellanos, a quien señalan de haber abusado sexualmente de varios de ellos en el centro educativo que le prestaba servicios al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la entidad estatal encargada de proteger los derechos de los menores de edad en Colombia. La Fiscalía ha capturado a Castellanos en la mañana de este martes y ha anunciado que le imputará ante un juez los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo en menor de 14 años, entre otros cargos. Bien, bueno, hasta el momento solamente tenemos el contexto, digamos, de un potencial delito de un, claro, no verdaderamente monstruo, si es así, como se está señalando aquí en este primer párrafo, ¿no? De manera contextual. Ahora, aquí también, digamos que llama la atención porque nosotros tenemos que reflexionar acerca del papel de las instituciones, bien, sobre todo si son instituciones que van a brindarle un servicio a poblaciones vulnerables como la población de menores de edad. Entonces, tienes un centro educativo bien que le presta servicios a un instituto colombiano de bienestar familiar y ninguno de los dos, al parecer, se preocupó por tener buenos filtros para la contratación de profesores que iban a formar a menores de 3 años. Bien, eso también llama la atención, no solamente allá en Colombia, sino aquí, ¿no? El hecho de que varias instituciones, no solamente eh, nacionales, no solamente estatales, sino también privadas, eh, no tengan buenos filtros para contratar a las personas idóneas para el puesto, no para la función que están solicitando. En este caso, por ejemplo, para ser un docente de niños de 3 años. Incluso aquí alguien de repente podría hipotizar de manera sexista que los hombres en todo caso no deberían trabajar con niños de 3 años o con infantes o con niños muy pequeños. Bien, frente a esa hipótesis también se puede generar otra hipótesis, otra reacción y generar una polémica también en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Justamente eso se va a generar por los malos filtros que tienen estas instituciones. Continuamos, a ver, nos dice, tengo miedo, no quiero ir al jardín. Recuerda Paula Narváez que le decía a su hijo de 3 años, después de señalar entre balbuceos y gestos infantiles, que había sufrido tocamientos indebidos. La suya es una de las familias que han denunciado formalmente a Castellanos, un hombre en apariencia joven cuyo retrato circula junto a la palabra pedófilo ante la fiscalía. Las víctimas dicen que esperan que el profesor que atemorizó a sus pequeños, a los que el mundo aún llamaría bebés, reciba el mayor de los castigos posibles. Bueno, y aquí ya se va, digamos, aportando datos para creer la acusación, bien, para sostener, digamos, la denuncia. Ya se expone, ¿no? Digamos, la información o la declaración
o, digamos, el discurso que esgrimen algunos niños respecto al colegio donde encontraban, pues, ¿no? A este, diría yo, supuesto humano, ¿no? Porque realmente no sé qué etiqueta se merece una persona que comete tremendas atrocidades. Bien, o sea, ni siquiera podemos perdonar que haya sido solo un caso, ni en ese caso hablaríamos ya de una violación o de delitos contra contra el pudor del menor de forma serial. Entonces estamos ante un caso verdaderamente estremecedor, un caso pues no muy negativo, no sé, maligno y que desencaja, ¿no? Porque uno siempre reflexiona acerca de los hechos de repente, y ese es nuestro error, después de que suceden, ¿no? Y dice cómo es que hay personas que pueden cometer estos crímenes, estas barbaridades, ¿no? Es a veces inexplicable, incluso inefable. Bien, nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice, Camila y David fueron los primeros que alertaron a las autoridades sobre los presuntos abusos sexuales sufridos por su pequeña de 3 años la semana pasada. Estábamos jugando con ella y nos dijo que el profesor le daba besos. Señala la madre de 25 años mientras se toca los labios, describiendo la forma gráfica en la que su hija le explicó lo ocurrido. Después, la niña dio más detalles de los acercamientos íntimos. La revelación sumió a la joven pareja en una pesadilla inenarrable. El Instituto de Medicina Legal nos confirmó lo que pasó, comenta Camila, a modo de súplica religiosa y con una angustia evidente. Su compañero le sostiene los brazos para ayudarla a volver a respirar con normalidad. La madre se aprieta el vientre, delatando un dolor solo identificable por las familias de otros niños que también detallaron violaciones. Su denuncia a mediados de la semana pasada fue la primera pieza de un dominó que hoy consterna a la comunidad del barrio Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal. Claro, porque nosotros si analizamos este contexto, eh, diríamos que es muy doloroso, ¿no? O sea, tendríamos que concluir que es muy doloroso. Imagínate a dos padres jugando con su bebé, ¿no? Con su niño o niña, y que esa niña o niño, pues, no, en ese caso, desarrolle acciones cercanas a las acciones que este enfermo le hizo hacer, pues, ¿no? En determinadas situaciones. Obviamente eso va a ser signo de que el niño o la niña no anda bien, ¿no? O ha pasado algo, por lo menos se indaga, se pregunta, el niño o la niña empieza, pues, ¿no? A contar todo, a describir, pues, ¿no? Lo que ha pasado, lo llevan al hospital, corroboran bien, y desde ahí, pues, no, o sea, yo, por ejemplo, como padre de familia, entiendo que desde ahí tu mundo, tu vida, pues no cambia, no va a ser la misma. Bien, de repente tú como todavía no eres padre de familia, de repente como ahora solamente eh, eres hermano o primo o este tío, no llegas a comprender la magnitud, pues, ¿no? De cómo un padre de familia tiene esa noción siempre de proteger a sus niños y ante esto, o sea, te ves fracasado, pues, ¿no? Te ves fracasado, te echas la culpa, no sientes tú que tu mundo se te ha caído, que lo que le pasó a tu niño te debió, perdón, pasar a ti. Entonces, es un dolor, pues, ¿no? Inexpresable. Entonces, a partir de ello, fíjate tú, es que además se empieza a investigar y a denunciar. Son los primeros, ¿bien? Quienes se dieron cuenta acerca de estas acciones atroces
por parte de este monstruo. Bien, nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice el siguiente párrafo. La pareja le dio aviso a los demás padres de familia de lo ocurrido con su niña. Tras la alerta, varios empezaron a indagar sobre posibles abusos cometidos a sus hijos. Paula Narváez recordó entonces las peticiones, perdón, repetitivas de su hijo para no asistir al jardín y sus cambios repentinos de comportamiento. Cuando le pregunté qué le pasaba, me empezó a señalar las cosas que le hacía este diablo, comenta la madre de 3 hijos, sentada frente a la fachada del Hospital Pediátrico La Misericordia. Una decena de familias se han dirigido a ese centro médico desde finales de la semana pasada para que sus hijos, quienes tuvieron contacto con castellanos, sean evaluados por profesionales de la salud. Su deseo es descartar posibles abusos y enfermedades. Su temor es confirmarlos. Bueno, eh, esto de aquí, digamos que es lo lógico, no es lo natural, porque si tú tienes a un familiar, a ver, hay que analizar esto. Si tú tienes a un familiar en un colegio donde se descubre que hay eh, un abusador sexual, en una institución donde se descubre que hay un profesor, no sé, un trabajador que ha abusado de alumnos o intentado abusar, obviamente tú también vas a tratar de averiguar si es que no le ha pasado ello a tu familiar, ¿no? A la persona, digamos, que se desarrolla diariamente en esa institución. Bien, es lo lógico, lo natural. Y además también para que se apoye en cuanto a la denuncia si es que hay otros casos, ¿no? Porque sabemos que eso es agravante. No solamente este tipo ha terminado por violentar a uno, sino hasta 7 niños según las investigaciones del momento. Nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice, todos son madres y padres que luchan por sacar adelante a sus hijos en una zona marcada por la pobreza. Mi mamá y yo no podíamos dejar de trabajar. Teníamos que dejar al niño en el jardín todos los días, sin saber lo que le pasaba, relata Evelyn, la hija mayor de Paula Narváez, con la ira de una hermana que ejerce el rol de una segunda madre. Nuestros niños estaban con el diablo y no lo sabíamos. Maldito, maldito, maldito. Ruge Narváez con la cabeza entre ambas manos. Interrumpe su desconsuelo con llamadas por teléfono. Las madres y los padres de los niños han tejido una red de apoyo en la que circulan sus propias investigaciones y conjeturas. Comparten comunicados de las autoridades, indagan sobre el pasado del castellano, se valen de cualquier arrastro para presionar por la justicia que sus hijos no pueden pedir para sí mismos. Aquí también, por ejemplo, nosotros podemos reflexionar acerca de el papel de la sociedad respecto, pues, ¿no? A la protección de los menores de edad, ¿no? Y el papel de la sociedad respecto a las personas más necesitadas o las personas, pues, ¿no? Que carecen de recursos, como te describen aquí. Hay 2 personas, ¿no? Una madre y su hija. Las dos tienen que trabajar bien para que puedan solventar su hogar, sus casos, bien, sus, digamos, sus gastos, bien. Y hay un niño pequeño, entonces nadie lo puede cuidar, ninguna de las dos. Confían en la sociedad, confían en las instituciones sociales, bien.
y terminan pues no de cierta manera siendo traicionadas por estas instituciones donde el pequeño de su hogar, el pequeño de su casa, termina siendo violentado. Ahora, esas personas, ¿tú crees que van a tener la predisposición para desarrollar acciones positivas en la sociedad? Muchas sí, ¿no? Pero otras no. Bien. Eh, ¿Tú crees además que esos niños que han sufrido las consecuencias de que la sociedad no esté bien organizada y que no los protejas, van a crecer social y cognitivamente de la manera más óptima? No todos, o sea, algunos o la mayoría podrá superar, digamos, esos casos, pero otros no. Bien, entonces hay que tomar este tema con el interés que se merece. Bien, hay que analizar estos problemas con la seriedad que se debe de hacerlo porque estamos hablando de una población que mañana más tarde será la que guíe al país. Si no los formamos, no los protegemos, entonces, ¿cómo esperamos adultos bien formados? Adultos que se preocupen también por proteger a la generación que venga atrás. O sea, va a ser imposible, pues no, no es lógico. Bien, nos vamos al siguiente párrafo. Nos dice, ante la claridad y contundencia de las denuncias, el pasado domingo el ICBF anunció que había ordenado el cierre temporal del jardín que atendía a cerca de 110 niños. La entidad que subcontrata parte de sus servicios en organizaciones sociales pidió sanciones rápidas en contra del agresor. El instituto ha solicitado a la Fiscalía la celeridad en la investigación abierta para la pronta captura del denunciado como medida preventiva. Por su parte, la Asociación Parque del Canadá, que operaba el jardín, ha rechazado los hechos y ha dicho que se solidariza con las posibles víctimas. La cantidad precisa de los afectados por estos actos todavía se desconoce. Bueno, un lugar donde había una cantidad pues no numerosa de niños. Bien, una organización o un instituto que debió pues no velar siempre por la protección y seguridad de estos niños y que lamentablemente no lo hizo justamente a partir de no tener buenos filtros o buenos procesos o un buen proceso de contratación. Bien, y además una entidad que parece no estar bien organizada porque ante un problema sigue, digamos, sin aportar información o sin esa predisposición para apoyar, ¿no? En la denuncia o en la investigación. Eh, Eso de ahí también es, digamos, discutible, ¿no? Cualquier investigación debería ser apoyada por estas instituciones o estas instituciones deberían tener, pues, no formas más sistémicas. Me refiero de apoyar las investigaciones que se realizan en su centro cuando se está, digamos, tratando de hallar un delito o un culpable. Nos vamos a el siguiente párrafo. Nos dice, mientras varios familiares esperan en una sala de urgencias pediátricas, otros padres gritan, lloran y alegan en las puertas del jardín. Dicen que las víctimas ascienden a 7 niños
y que Castellanos contagió con VIH a 2 de ellos. El número preciso de víctimas no se conoce y muchos padres están llevando a los niños a evaluaciones médicas para descartar abusos. Todos los papás tienen miedo de que sus hijos sean posibles víctimas. Según ellos, él no solo tenía contacto con los niños de su salón, sino con los de otros grupos durante los recreos y el almuerzo. Y en esto ya lo habíamos planteado, ¿no? Es muy lógico, es muy natural, bien, que todo el mundo se empiece a preocupar eh, en la institución, en las familias, digo, todas las familias que tengan a un menor de edad, un pequeño en este colegio, en esta institución, si es que se ha descubierto que existe un depredador, pues no sexual de esa magnitud. Entonces, lo que están haciendo todos es algo que debería ser, pues, o debería ocurrir en estas situaciones. Nos vamos al siguiente y último párrafo de este artículo, mis estimados. Nos dice, a ver, en el jardín nadie entra ni sale a enfrentar a las familias. Algunos sostienen carteles con la foto del profesor y se plantan determinados a no abandonar el lugar sin respuestas de las directivas. A su alrededor, la policía acordona la calle y funcionarios de la alcaldía vigilan la manifestación. Nadie se atreve a callar a las madres, padres, abuelas, hermanos y vecinos perplejos. Los dibujos infantiles de la fachada del jardín se van ocultando progresivamente tras carteleras que reclaman justicia. La tarde avanza y algunos almuerzan en las escaleras de la entrada. En una esquina y en busca de sosiego, Camila seca sus lágrimas en soledad. Nunca supo realmente quién cuidaba de su hija. Ese tipo nunca dio la cara, siempre le agachaba a uno la cabeza, dice sobre Castellanos. Bueno, aquí vuelvo a repetir, ¿no? Digamos, ese dolor que deben sentir los padres de familia, los familiares que protegen a estos niños. Mm, puede ser para muchas personas poco entendible, ¿bien? Pero cuando uno, digamos, es padre de familia, lo entiende de manera más directa, de manera más cercana, más sencilla. Claro, porque vuelvo a señalar lo que dije hace como 20 minutos. Se siente que se fracasa cuando no se logra proteger a los niños de la manera en que deberían de ser protegidos. Bien. Pero señores, este es un caso de Colombia que no, digamos, escapa a la realidad de otros países. Bien, a continuación, por ejemplo, vamos a ver ya un texto un poco más expositivo que narrativo acerca de los datos de las violaciones, bien, o los delitos contra los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Delitos de corte sexual, obviamente. Bien, a ver, nos dice entonces el artículo del Estado peruano. La violación sexual constituye una de las diferentes manifestaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes, representando un problema e incremento en el mundo donde la mayoría de casos no son detectados ni denunciados por sus víctimas, advierte el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público. Aquí la idea que llama atención es esta, ¿no? Te dice, representando un problema en incremento
en el mundo. Si tú te das cuenta y analices, eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿cuál es la causa de que este tipo de delito está aumentando? ¿Y acaso una de las causas no es que ya los valores están importando poco? ¿Acaso una de las causas no es que la reflexión ética se esté perdiendo y que, digamos, el mundo esté tan atraído por una noción de libertad que más bien se entiende como libertinaje? O sea, mm, no se debe a la escasez de valores. Creo que en ese sentido podríamos estar explicando este incremento de casos, ¿no? Claro, no son las únicas causas, hay otras causas adicionales. Te dice el segundo párrafo. Así lo señala el informe ejecutivo denominado Caracterización de la violación sexual de niñas, niños y adolescentes menores de 14 años. Análisis de los dictámenes emitidos por la Fiscalía Suprema de Familia en recursos de nulidad interpuestos ante sentencias condenatorias. Bueno, aquí el segundo párrafo lo único que está exponiendo es el hecho de dónde se presentan estos datos, en qué trabajo. Bien, y claramente se ha señalado ahí. Veamos el siguiente párrafo para seguir atendiendo pues acerca de estos datos. Nos dice, los resultados están sustentados en procesos de recolección, procesamiento y análisis de la información contenida en los dictámenes en recurso de nulidad emitidos por la Fiscalía Suprema de Familia en el periodo de enero a junio de 2023, interpuestos ante resoluciones judiciales por el delito de violación sexual de menor de edad. Fíjate tú entonces que el párrafo anterior te señalaba de qué material han tomado los datos y este párrafo te está señalando de qué institución o de qué instancia se han recopilado, se han tomado los datos, ¿no? La Corte Suprema, digamos, o la Fiscalía, perdón, Suprema de Familia. Ahora sí, el siguiente párrafo nos va a señalar cuáles son esos datos. Nos dice, a ver. Algunas características que alcanza el documento. Dos puntos, es decir, te van a presentar las características que alcanza el documento, ¿no? Eso está haciendo los dos puntos, o eso está delimitando los dos puntos. El 93,5% de las víctimas de estos delitos fueron niñas y o adolescentes mujeres, mientras que el 6,5% fueron niños y o adolescentes varones. Sobre el rango de edad de las víctimas indica que un 90% tienen de 7 a 13 años. Otro hecho que resalta es que el 49,4% de condenados pertenecía al círculo familiar de las víctimas, niñas, niños y adolescentes. Bueno, aquí los datos son poderosamente, digamos, esclarecedores, ¿no? Y llaman la atención. ¿Por qué? A ver, digamos, las que son más violentadas son las adolescentes y las niñas, ¿no? Las de género femenino. Ahora, eso no quiere decir que no haya varoncitos violentados. De igual manera hay varios varoncitos violentados y también hay que prestar atención a ello. Bien, lo otro que llama la atención es que ya el 50% prácticamente sean parte del círculo familiar. O sea, los que cometen estos delitos son las personas cercanas a estos menores de edad, quienes deberían proteger, quienes deberían formar, cuidar, son más bien los que cometen estos delitos. Y entonces eso de verdad llama mucho la atención, ¿no? O sea, parece que estuviéramos viviendo en un mundo realmente atroz, o sea, en un mundo ya totalmente irracional, ilógico, caótico. Bien, nos dice el siguiente párrafo.
El informe del Observatorio de Criminalidad señala además que el 100% de los condenados por este delito fueron hombres. Además, precisa que Lima concentra el mayor número de casos de violación sexual con un 64,9%, mientras que Callao y Junín siguen en la lista con un 6,9% y 5,4% respectivamente. Eh, Aquí el dato que llama la atención es el dato que señala acerca de la cantidad de hombres que son, pues, ¿no? Los que desarrollan los delitos. Y te dice el 100%. O sea, los que cometen el delito solamente son hombres. Pero eso no quiere decir tampoco que todos los hombres cometan estos delitos, ¿no? No hay que darle esa interpretación errónea, falsa, como algunos lo hacen, ¿no? No todos los hombres son malos. Sí hay varios que son malos, malvados, perversos. Como también hay mujeres, ¿no? Que cometen otros tipos de delitos, pero no se puede generalizar de esta manera. Lo que sí nos lleva a pensar esta información es que deberíamos trabajar con las personas de género masculino más estos temas. Bien, debe trabajarse con estas personas estos temas o con, digamos, las personas de género masculino. Nos dice el siguiente párrafo. El Ministerio Público, en su firme compromiso de promover, defender y proteger los derechos de la infancia, presenta este importante informe a la comunidad jurídica y ciudadanía interesada y considera indispensable que la institución cuente con información estratégica sobre los delitos que involucran las diferentes manifestaciones de violencia contra menores e implican consecuencias graves para su integridad física y mental, sobre todo, digamos, mental, ¿no? Porque la física, digamos, se puede recuperar de una manera más sencilla. Digo de una manera más sencilla en el sentido de que a comparación con la mental, porque tampoco es sencillo. Bien, pero la mental siempre termina por tener mayores rezagos. Nos dice el siguiente párrafo. La Fiscalía Suprema de Familia, desde marzo de 2022, asumió competencia funcional como instancia suprema en casos elevados, en casación, en materia de delitos de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, así como en la emisión de dictámenes en recursos de nulidad en materia de los mismos delitos. Se entiende aquí, pues, ¿no? Que se está accionando ya desde el sistema judicial. Bien, para terminar, nos dice, el documento da a conocer una aproximación sobre las características de las víctimas condenados y los delitos de violación o de violencia sexual de menor de edad, a partir de la información disponible en los dictámenes analizados. Asimismo, orienta el desarrollo de futuras investigaciones para contribuir en la mejora de la gestión de información válida y confiable, así como el diseño, implementación y evaluación de políticas institucionales e interinstitucionales para la prevención del delito, la identificación y protección de las víctimas. Y entonces se sigue pues no exponiendo acerca de las acciones que está tomando el sistema de justicia, bien para que este delito no quede impune y para que este delito, ¿no? De cierta manera tenga una protección en el sentido de que no se vuelvan a cometer, o sea, protección para los niños, ¿no? Para que vean que haya trabajo, para que vean que haya, para que vean que existen acciones que terminan por proteger a los que son violentados. Bien, entonces aquí termino yo con la interpretación. Quisiera que tú participes ahora, quisiera que tú me señales tu participación, la idea, qué es lo que merece, digamos, este tema desde el plano conceptual. Bien, si te parece, digamos, este problema
al mismo nivel que el problema de las enfermedades mentales y que tampoco se le brinda la importancia que merece, por favor, quiero escucharlos. A ver, pueden levantar la mano para pasarles, ¿no?, la posta y que puedan participar. Por favor, mis estimados, si es mejor que quieran participar desde ahora y que no esperen a que falte un minuto, bien 2 minutos para que se animen a levantar la manito, porque después el tiempo no nos alcanza, porque después el tiempo, digamos, eh, nos juega en contra. ¿Alguna idea, alguna noción de un problema que también no es cercano a nuestra realidad, no es alejado? En la medida de lo posible, siempre tratamos de exponer un problema que esté cercano a nuestra experiencia, a nuestra realidad, para que podamos pues reflexionar, debatir bien acerca de él justamente. A ver, si no, digamos, quieren desarrollar su participación en el audio, pueden presentar su idea en el chat también, mis estimados, no hay problema. Bien, fíjate que este problema no es ajeno a nuestra realidad. O sea, eh, aquí sucede y también varios se omiten. O sea, esos datos estadísticos que te está dando el artículo, bien, son los datos estadísticos reales acerca de quienes se han denunciado, acerca de los casos que se han conocido. Pero hay casos donde la víctima no se anima o no tiene esa fuerza para señalar que ha sufrido de un abuso sexual. Hay otros casos donde los padres y las madres no quieren denunciar, o en todo caso el protector, bien, el que es el formador, el que está encargado de proteger al niño, a la niña, al adolescente, no quiere denunciar o no quiere que el niño, la niña denuncie, no lo quiere apoyar. Entonces, no estamos hablando de los casos en total, sino de los casos que son conocidos y los casos que se han denunciado. Bien, en ese sentido, nosotros podemos inferir, podemos concluir claramente que hay muchos más casos de los que se señalen porcentajes en el artículo. Y eso ya a nosotros nos permite pensar de un problema mucho mayor, de un problema pues no que, mira, si estadísticamente se presenta de esa manera, o sea, va a estar también muy cercano a nuestra realidad. ¿Bien? Entonces, por favor, a ver, necesito interactuar con ustedes, necesito las opiniones, mis estimados, por favor. Si te parece mejor, no hay problema, en el chat puedes presentar la opinión, la hipótesis, la conjetura que hayas desarrollado. Yo sé que es un tema de repente complicado,
un tema que incomoda, bien, pero es un tema que de igual manera debemos hablarlo, debemos desarrollarlo y debemos de proponer de igual manera políticas respecto a él, bien, porque de lo contrario lo vamos a dejar de lado, lo vamos a pasar por alto, lo vamos a soslayar, va a seguir latente, se va a incrementar, como dice el texto. ¿Quiénes van a ser los perjudicados? Solamente los niños, no, toda la sociedad es perjudicada, ¿no? Esos niños que no tienen buena protección, no tienen buena formación, luego van a ser pues no los que dirijan el país y con una nula o con un nulo desarrollo social y cognitivo o con un malo desarrollo social y cognitivo, ¿tú crees que van a dirigir de forma óptima el país? Bien, entonces, sí, cuesta, cuesta mucho, pero hay que tratar de eh, proponer, hay que tratar de que no se complique hablar sobre alguna solución, sobre políticas acerca de esta problemática que es cercana a nuestra realidad y que además se debe desterrar. Bien, que no debería ser ya un problema porque eh, sigue afectando y afectando la vida de varias personas. A ver, tengo aquí un comentario en el chat, se afecta su personalidad. Pero claro, ¿no? Porque justamente no va a tener un buen desarrollo social, cognitivo, bien, el niño. Entonces, eh, su personalidad tampoco va a ser adecuada, ¿no? Vamos a hablar de que va a desarrollar una mala autoestima, por ejemplo. Entonces, la personalidad no va a ser la que se espera. Bien, a ver, tengo aquí otro comentario. Nos dice, mi opinión sería que la falta de supervisión y protocolos de seguridad eficientes en el hogar infantil Canadá, perdón, operado por la Asociación Parque del Canadá y subcontratado por el ICFS, permitió que Freddy Arley Castellanos abusara sexualmente de múltiples niños de 2 y 3 años durante un periodo de tiempo no determinado, sin que las señales de alerta fueran identificadas o atendidas oportunamente por el personal a cargo. En efecto, ¿no? Ese es un punto que estábamos discutiendo y que lo poníamos sobre relieve. Cuando uno está hablando, cuando uno configura, cuando uno trata sobre instituciones que tratan poblaciones vulnerables o que dan pues no una atención, un servicio a poblaciones vulnerables, entonces debería tener un buen filtro para contratar a las personas idóneas, adecuadas para esos puestos. No todas tienen esas capacidades de poder ayudar o poder, digamos, sumar en la formación de estas personas. Bien, mis estimados, a ver, ya se cumplió el tiempo, nos vamos a quedar aquí, entonces nos veríamos el siguiente sábado, Dios mediante. Bien, espero que el siguiente sábado estés más participativo, que es lo óptimo. Entonces, el siguiente sábado nos veríamos, Dios mediante. Cuídate, cuídate. Abrazos. Bien, buen fin de semana.